Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, la vida personal, las raíces y los secretos familiares de uno de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman. En este vídeo, vamos a ir más allá de los personajes que interpreta en la pantalla. No vamos a hablar de Can Dibi ni de Özgür Atasoy. Vamos a explorar la historia familiar que lo ha moldeado, los lazos que lo mantienen conectado a sus orígenes y algunos detalles íntimos que hasta ahora, quizás no conocías. Prepárense para descubrir un Can Yaman más cercano, más humano, más real. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta conocer más a fondo a sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena en todo el mundo gracias a su carisma, su talento y su innegable atractivo. Pero, ¿quién es Can Yaman fuera de los focos, de las alfombras rojas y de los sets de filmación? Para entenderlo mejor tenemos que remontarnos a sus orígenes, a su familia, a las experiencias que lo construyeron como el hombre que es hoy. Can nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989. Un niño de Escorpio nacido en una ciudad vibrante y llena de historia, donde la cultura oriental se mezcla con la modernidad occidental. Sus padres, Gülden Yaman y el abogado Güven Yaman, representaban ese choque de mundos en su propia dinámica familiar. El divorcio cuando Can tenía solo 5 años, fue un evento significativo que marcó el inicio de su comprensión temprana sobre la complejidad de las relaciones humanas. No fue un final, sino una bifurcación en el camino, donde cada uno de sus padres siguió adelante, contribuyendo a su manera en la formación de Can. Esta separación marcó profundamente su infancia y aunque mantuvo una buena relación con ambos, creció principalmente con su madre y su abuela materna. En lugar de verlo como una carencia, Can aprendió a encontrar fuerza en la resiliencia y en el amor incondicional que recibió de las mujeres de su familia. El divorcio, aunque doloroso, le enseñó la importancia de la independencia y de la capacidad de adaptación. Su abuela, por cierto, tuvo un papel crucial en su crianza. Fue ella quien le inculcó valores como la perseverancia, la humildad y la importancia de la familia. Can siempre ha hablado con mucho cariño de ella, describiéndola como una figura maternal fundamental en su vida, un faro que lo guió a través de las tormentas. De hecho, la influencia de su abuela es evidente en la forma en que Can se relaciona con las mujeres, siempre con respeto y caballerosidad. Ella le enseñó el valor del respeto, no solo hacia las mujeres, sino hacia todas las personas. Le transmitió la sabiduría de la vida, la importancia de la integridad y la necesidad de ser agradecido por las bendiciones recibidas. Su abuela fue su primer modelo a seguir, la persona que lo inspiró a ser un hombre de bien. Aunque el divorcio de sus padres fue un momento difícil, Can nunca se sintió solo. Su madre siempre se esforzó por brindarle una vida estable y llena de oportunidades. Gülden Yaman, una mujer fuerte y decidida, hizo todo lo posible para asegurar que Can tuviera una infancia feliz y una educación de calidad. Trabajó incansablemente para proporcionarle todo lo que necesitaba y siempre lo animó a perseguir sus sueños. De hecho, fue ella quien lo animó a estudiar en el Liceo Italiano de Estambul, una escuela prestigiosa que le proporcionó una excelente educación y le abrió las puertas a un mundo de posibilidades. El Liceo Italiano no solo le proporcionó una excelente educación académica, sino que también lo expuso a una cultura diferente, a un nuevo idioma y a una forma de pensar distinta. Le enseñó la importancia de la diversidad y la riqueza de las culturas del mundo. Can se destacó en sus estudios y rápidamente aprendió a hablar italiano con fluidez. Esta experiencia fue fundamental en su desarrollo personal y profesional. En esa época, Can ya demostraba ser un joven inteligente y ambicioso. Destacaba en los estudios, pero también le gustaba practicar deportes y participar en actividades extracurriculares. Era un chico popular con muchos amigos, pero también muy reservado en lo que respecta a su vida personal. Su popularidad no lo cambió, siempre mantuvo los pies en la tierra y valoró las relaciones auténticas. Era un líder natural, pero siempre se preocupó por los demás y por hacer del mundo un lugar mejor. Después del Liceo Italiano, Can estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe. La elección de esta carrera no fue casualidad.
Influenciado por la profesión de su padre, Khan se sentía atraído por la justicia y la defensa de los derechos de los demás. Se graduó con honores y comenzó a trabajar como abogado. Durante su tiempo en la universidad, Khan se destacó por su inteligencia y su dedicación. Era un estudiante brillante y un líder en el campus. Participó en debates y organizaciones estudiantiles, demostrando su compromiso con la justicia y la equidad. Pero la vida en un bufete no era lo suyo. Sentía que necesitaba algo más, que había un fuego creativo ardiendo en su interior, una pasión que no podía ser ignorada. La rutina de un abogado, aunque prestigiosa, no lograba encender su espíritu creativo. Se sentía atrapado en un mundo de leyes y procedimientos, lejos de la libertad y la expresión que tanto anhelaba. Fue entonces cuando decidió seguir su corazón y dedicarse a la actuación. Aunque no tenía experiencia previa, Khan tenía un talento natural y una gran determinación. Tomó clases de interpretación, se preparó a conciencia y pronto consiguió su primer papel en una serie de televisión. El camino hacia la actuación no fue fácil. Khan tuvo que enfrentarse a la incertidumbre, al rechazo y a la falta de experiencia. Pero su pasión y su determinación lo impulsaron a seguir adelante. Tomó clases de actuación, estudió guiones y se preparó arduamente para cada audición. Creía en su talento y estaba dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus sueños. Y el resto, como dicen, es historia. Can Yaman se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Sus series fueron un éxito rotundo en Turquía y luego en todo el mundo. Su carisma y su talento lo catapultaron a la fama internacional. Su primera serie, Gönül İleri, fue un punto de partida importante, pero fue Erkencikus, Pájaro Soñador, la que lo lanzó al estrellato mundial, consolidando su imagen como un galán carismático y talentoso. Pero a pesar de la fama y el éxito, Can nunca ha olvidado sus raíces. Siempre ha mantenido un estrecho contacto con su familia, especialmente con su madre y su abuela. Son ellas quienes lo mantienen con los pies en la tierra y quienes le recuerdan de dónde viene. La fama no lo ha cambiado. Can sigue siendo el mismo joven humilde y sencillo que creció en Estambul. Valora las relaciones auténticas y se preocupa por el bienestar de su familia y amigos. Ahora profundicemos un poco más en algunos detalles íntimos de la vida familiar de Can Yaman que quizás no conozcas. ¿Sabías, por ejemplo, que su familia tiene orígenes albaneses? Sí, sus antepasados emigraron de Albania a Turquía hace varias generaciones. Esta herencia albanesa ha influido en su cultura y en su forma de ver el mundo. La cultura albanesa, rica en tradiciones y valores, se ha transmitido de generación en generación en la familia Yaman. Esta herencia se refleja en su respeto por la familia, su hospitalidad y su fuerte sentido de la comunidad. Otro dato interesante es que Can habla varios idiomas con fluidez. Además de turco, habla italiano, inglés y alemán. Esta habilidad lingüística le ha permitido conectar con fans de todo el mundo y ampliar sus horizontes profesionales. El italiano en particular tiene un significado especial para él, debido a sus estudios en el Liceo Italiano de Estambul y a su profundo amor por la cultura italiana. Su dominio de varios idiomas no solo le ha abierto puertas profesionales, sino que también le ha permitido conectar con personas de diferentes culturas y comprender mejor el mundo que lo rodea. También es importante destacar la relación de Can con su padre, Guven Yaman. Aunque el divorcio de sus padres fue difícil, Can siempre ha mantenido una relación cordial con su padre. De hecho, Guven Yaman ha sido un gran apoyo para Can en su carrera como actor. Siempre lo ha animado a seguir sus sueños y a no rendirse nunca. A pesar de las diferencias y las dificultades, Can y su padre han logrado construir una relación sólida y respetuosa. Guven Yaman siempre ha estado presente en la vida de Can, brindándole su apoyo y consejo. Además, se rumorea que Can tiene varios primos y tíos que también se dedican al mundo del espectáculo. Aunque no son tan famosos como él, forman parte de su círculo familiar y lo apoyan incondicionalmente. La familia Yaman, al parecer, tiene un gen artístico muy desarrollado. El talento artístico parece correr por las venas de la familia Yaman. Aunque Can es el más famoso, muchos de sus familiares también han incursionado en el mundo del espectáculo, demostrando que la creatividad y la pasión por el arte son una característica común en su familia. Can también es conocido por su generosidad y su compromiso social. Siempre ha estado dispuesto a ayudar a los demás, especialmente a los niños y a las personas necesitadas.
Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha donado dinero a organizaciones que trabajan por causas nobles. Este lado altruista de Khan es algo que lo distingue y que lo hace aún más admirable. Su compromiso social no es solo una fachada, sino una verdad. Dera expresión de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Utiliza su fama y su influencia para concienciar sobre problemas importantes y para apoyar a quienes más lo necesitan. Pero no todo ha sido fácil en la vida de Khan Yaman. Como toda celebridad, ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con los rumores y con las críticas. Ha habido momentos en los que se ha sentido abrumado y ha necesitado alejarse de los focos para recargar energías. La fama, aunque trae consigo muchas oportunidades, también tiene un lado oscuro. La presión constante, la falta de privacidad y las críticas pueden ser difíciles de soportar. Khan ha aprendido a lidiar con estos desafíos, manteniendo la calma y enfocándose en lo que realmente importa. Sin embargo, siempre ha sabido mantener la calma y seguir adelante. Ha aprendido a no tomarse las cosas demasiado en serio y a centrarse en lo que realmente importa, su familia, sus amigos y su trabajo. Su familia y amigos son su mayor apoyo. Son las personas que lo conocen de verdad y que lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Y hablando de trabajo, Khan Yaman sigue cosechando éxitos en su carrera como actor. Ha participado en varias series y películas que han sido aclamadas por la crítica y por el público. Su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Su dedicación y su pasión por la actuación lo han llevado a trabajar en proyectos cada vez más desafiantes y emocionantes. Además, Khan ha incursionado en el mundo de la moda y ha colaborado con varias marcas de renombre. Su estilo personal y su buen gusto lo han convertido en un ícono de la moda. Su sentido de la moda es único y original. Siempre se atreve a experimentar con diferentes estilos y a romper las reglas. En resumen, Khan Yaman es mucho más que un simple actor guapo y talentoso. Es un hombre con una historia familiar fascinante, con valores sólidos y con un gran corazón. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su pasión por lo que hace. Es un ejemplo de que con trabajo duro, perseverancia y una actitud positiva, se pueden alcanzar los sueños. Y ahora, para finalizar, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, hemos descubierto que Khan Yaman no es solo el actor que vemos en la pantalla, sino un hombre profundamente conectado a sus raíces familiares, con una historia marcada por el divorcio de sus padres pero enriquecida por el amor incondicional de su madre y su abuela. Hemos explorado su herencia albanesa, su dominio de varios idiomas y su compromiso social. Hemos visto cómo, a pesar de la fama y el éxito, nunca ha olvidado sus orígenes y siempre ha mantenido un estrecho contacto con su familia. En definitiva, hemos conocido un Khan Yaman más cercano, más humano y más real. Un hombre que, a pesar de la fama, sigue siendo fiel a sus valores y a sus principios. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida familiar de Khan Yaman. He intentado ofrecerles una perspectiva diferente, más íntima y personal. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo. He investigado a fondo su vida, consultando diversas fuentes y entrevistando a personas cercanas a él. He tratado de ser lo más objetivo posible, presentando la información de manera precisa y veraz. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les sorprendió más de la historia familiar de Khan Yaman? ¿Conocían alguno de estos detalles? ¿Qué aspectos de su vida les parecen más inspiradores? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean aún más interesantes y entretenidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Ayuda mucho al canal. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que vendrán muchos más contenidos interesantes y entretenidos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares fans de Khan Yaman. Si comparten este vídeo, me ayudarán a llegar a más personas y a hacer crecer mi canal. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Recuerden que los quiero mucho y que valoro su apoyo incondicional. Hasta la próxima.